Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, le doy la bienvenida a todos. Mi nombre es Andrés Ayale, soy el presidente de Abogados por la Matanza. Quiero agradecerles a todos por acompañarnos en cada una de nuestras exposiciones, en cada uno de los eventos que nosotros estamos realizando. Realmente nos conforta mucho el acompañamiento que tenemos diariamente, no solamente lo que son las charlas y este tipo de encuentros que realizamos, sino en cada una de nuestras iniciativas que nos acompañen y sigan alentándonos a realizarlas. También les quiero pedir disculpas a muchos de los colegas, más allá de que todavía no llegamos al límite, nos falta poquito, pero estamos sorprendidos de la cantidad de abogados que nos están acompañando. Más de 250 colegas pidieron la entrada, por eso no pudimos mandárselas a todos. Pero estamos grabando esta charla y la vamos a poner en el canal de YouTube, que los invito a que nos sigan. Es un canal nuevo que tenemos, donde estamos subiendo cada una de nuestras charlas. Los invito a inscribirse. Ya subimos la que dio el doctor Segura la semana pasada sobre temas laborales. Es una charla muy interesante. Los invito, el que no pudo verla, lo invito a que la vea y realmente fue muy interesante. Los invito asimismo a participar en cada una de nuestras redes sociales que tenemos. Ahora también estamos inaugurando el Twitter, así que el mismo es Abogados XLM. Los invito a que lo sigan. Ahí estamos también brindando todo lo que estamos haciendo como agrupación política, agrupación más que política, agrupación colegial, donde intentamos ayudarnos un poquito entre todos en cada una de estas profesiones tan solitaria y tan difícil. Hoy es un día muy especial en lo particular para mi persona y para el Colegio de Abogados, entiendo que también. Hace 9 años que falleció mi viejo, el doctor Pablo Ayale. Él fue, en el momento que falleció, era presidente del Colegio de Abogados de La Matanza. Y bueno, creo que también esta charla es un honor a él, donde nos inculcó a cada uno de nosotros que fundamos esta agrupación allá por el 2016, ese compromiso con el colega, tratar de ayudarnos, tratar de colaborar entre todos nosotros. Creo que es un ejemplo de la doctora Suárez, creo que es uno de los mayores ejemplos que está dando nuestro colegio y en general nuestro espacio político, y creo que bienvenida a la charla de ella, una abogada que ejerce la profesión diariamente. En lo particular creo que es una de las mejores abogadas en la temática de defensa del consumidor, no solo acá en La Matanza, sino en toda la provincia, así que creo que va a ser una charla más que interesante para todos nosotros, el cual me incluyo. La temática va a hablar la doctora Suárez sobre el tema de defensa del consumidor, todo lo que es la práctica, y después si hay lugar para las preguntas lo permitiremos. En caso que no, como ya les dije anteriormente, la doctora asumió compromisos con anterioridad, los cuales tenemos un tiempo reducido. Los invito a que los hagan mediante nuestras redes sociales, ya sea por el Instagram o por el WhatsApp, quizás es la mejor opción, que cualquier consulta que tengan, ella después en su momento se comunicará con ustedes para poder tratar de solucionar la problemática que tengan. El WhatsApp de la agrupación es 15 39 40 26 26. Igual en todos nuestros medios de comunicación, ya sea Instagram, Facebook, tenemos los mismos. Bueno, vuelvo a agradecerle a todos, realmente por acompañarnos, sorprendido por cada día más el acompañamiento de todos ustedes, les agradezco y lo dejo a disposición de la doctora para comenzar con esta charla. Bueno, muchas gracias Andrés, buenas tardes a todos, gracias por disponer un ratito de su tiempo para poder escuchar, para poder actualizarnos un poco y también para repasar algunas cuestiones relativas a defensa del consumidor, que si bien es una materia que ya lleva unos cuantos años en el derecho, muy pocos a veces le dan importancia o creen que la aplicabilidad y la cotidianeidad para poder ejercer y invocar la ley es muy acotada. Digamos. Lamentablemente, quizás forma parte de la enseñanza que recibimos en la facultad, pero bueno, lo cierto es que en los últimos años ha generado un gran dinamismo en materia de consumidor y la idea es empezar a darle un poco más de espacio y de actividad a lo que es este ejercicio en materia de defensa del consumidor.
Yo lo que voy a hacer ahora es hacerles una presentación en PowerPoint para hacerlo un poco más dinámico. En esa presentación vamos a hacer un repaso de algunas cuestiones fundamentales en materia de derecho, en materia de administrativa y un poco algunos lineamientos procesales respecto de la invocación de la Ley de Defensa del Consumidor en las demandas judiciales. Así que les voy a empezar a compartir una pantalla en este momento. Igualmente el material va a quedar a disposición para alguno de ustedes que quiera contar. Y en el caso de las preguntas, bueno, si tenemos posibilidades de hacerlas en el día de hoy, y si no, al final les voy a dejar todos los puntos de contacto como para que puedan hacer las consultas y demás. Bueno. Muy bien. Bueno, como para empezar, es importante refrescar un poco respecto de la normativa que rige en materia de defensa del consumidor. Ustedes saben que en el año 1994, con la reforma de la Constitución Nacional, se incorpora en el artículo 42 la protección a las relaciones de consumo. En particular se habla de relación de consumo, esto es algo que excede un poquito el marco del contrato comercial y habla de la relación de consumidor y proveedor, del derecho a la protección de la salud, intereses económicos y trato digno, y refiere que las autoridades proveerán a la protección de los derechos de los consumidores y usuarios, y que la legislación establecerá los procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos. Esta incorporación toma el antecedente de la creación de la Ley 24.240 en el año 1993, que tuvo modificaciones esenciales en el año 2008 con la Ley 23.631 y en el 2014 con la 26.933. El Código Civil y Comercial de la República Argentina unificado, el nuevo código, en el título tercero, habla de los contratos de consumo entre los artículos 1092 y 1122, habla del vínculo jurídico entre proveedor y consumidor, es un concepto mucho más amplio, y también incorpora la figura del destinatario final, digamos, abre el espectro respecto de los titulares de los derechos, y también aquellos que puedan tener algún tipo de afectación o consecuencia en relación al derecho. Los tratados internacionales, leyes, resoluciones especiales, y bueno, de algo que agregué aquí al final, que es algo muy reciente, que es la resolución 139 del 2020, que habla de los consumidores hipervulnerables. Esta resolución, que fue dictada hace unos 2 meses más o menos, establece una categoría de consumidores de los cuales la ley pretende darle un trato diferenciado, no por discriminación, sino para tratar de eliminar obstáculos en el acceso a la justicia y a los reclamos. La idea es tratar de mitigar en relación a la accesibilidad de esta categoría de ciudadanos y tratar de adoptar medidas para identificarlos y darles mejor atención, colaboración, más asistencia, un lenguaje accesible y atención prioritaria y gratuita. Este conjunto de consumidores hipervulnerables son los que están abarcados por aquellos reclamos que involucren a derechos o intereses de niños y niñas y adolescentes, personas pertenecientes al colectivo igualitario, personas mayores de 70 años, con discapacidad, personas migrantes o turistas, pertenecientes a pueblos originarios, a la ruralidad, residencias en barrios populares, y situaciones de vulnerabilidad socioeconómica, dice, acreditada por alguno de los siguientes requisitos: ser jubilado, pensionado, trabajador de dependencia, que perciba una remuneración inferior a 2 salarios mínimos vitales y móviles, ser beneficiario de una pensión no contributiva, percibir ingresos mensuales brutos no superiores a 2 salarios, y ser empadronado en el monotributo social, o estar incorporado como empleada doméstica, o ser beneficiario de una pensión vitalicia o veteranos de guerra. Esto es una creación nueva, es muy innovadora. La intención es tratar de que estos consumidores
puedan tener acceso a los reclamos en las oficinas administrativas y eventualmente en la justicia sin tanta complicación, digamos, respecto de los procedimientos que se siguen para estos casos. El artículo 41 de la ley 2440 establece que las autoridades de aplicación serán a nivel nacional y local, delega en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las provincias todo lo que tiene que ver con el control, la vigilancia y el cumplimiento de esta ley, y en la provincia de Buenos Aires en particular está contemplado en el artículo 38 de la Constitución de la provincia. Por su parte, en el año 2003 se creó el Código Provincial de Implementación de los Derechos de los Consumidores y Usuarios, en el cual, en particular, en el capítulo 4, está el procedimiento administrativo. El procedimiento administrativo, en virtud de la delegación de las facultades que la provincia de Buenos Aires hace a los municipios, manda a crear lo que se llaman las oficinas municipales de información al consumidor. Estas oficinas se encuentran en todos los municipios de la provincia de Buenos Aires, cuyas funciones tienen que ver con prestar asesoría, evacuar consultas a los consumidores y usuarios, recibir las denuncias de los consumidores y usuarios, celebrar audiencias conciliatorias y elevar las actuaciones para que puedan ser homologadas en caso de que se acuerde, o en todo caso para aplicar algún tipo de sanción o apercibimiento cuando no se pueda llevar adelante la conciliación. Es un trámite gratuito, con competencia según el domicilio del consumidor o la relación de consumo. En este caso es para consumidores de carácter final o usuarios de productos y servicios, no para personas jurídicas, salvo que sean asociaciones o fundaciones que actúen como consumidores finales. No se puede reclamar por servicios de profesionales, no se puede reclamar en principio respecto de las cuestiones atinentes a líneas aéreas, porque hay un organismo de control que legisla de manera particular estas cuestiones. Sin embargo, hay algunas OMIC y algunos mediadores de COPREC que toman algunos de estos reclamos, pero bueno, después cuando a veces se presentan las líneas aéreas, piden que se declare la incompetencia. Y respecto de la prestación defectuosa de servicios públicos esenciales, existe la figura también de los instaladores, con lo cual estos tienen mayor potestad sancionatoria respecto de cuando se trata de prestaciones defectuosas de servicios. El trámite se ingresa personal por escrito en cada oficina de la OMIC municipal o mediante formulario web. Acá yo les dejo consignadas dos direcciones sobre las cuales se están ingresando todos los reclamos, y pues el sistema deriva a la OMIC jurisdiccional que corresponda. La prueba que se aporta en estos casos, en estos reclamos, es una prueba documental, facturas, presupuestos, notas, cartas, etc. La ley, si bien admite, la ley de la provincia, si bien admite otros medios probatorios, se utilizan cuando la OMIC interviene de manera administrativa, digamos, como mismo estatal. La gestión ante las OMIC es administrativa, no prejudicial, y cada municipio legisla sobre funcionamiento, facultades y sanciones. El 99% de los casos se trabaja con una audiencia conciliatoria. Si se cumple el acuerdo, se cierra la instancia y se homologa, y en el caso de que no haya acuerdo, o no se cumple el acuerdo, digamos, sin perjuicio de esto, se aplicarán multas por incomparecencia, se va a imputar al infractor, y obviamente el consumidor queda habilitado para iniciar una acción judicial. Los acuerdos celebrados ante una OMIC no revisten carácter de cosa juzgada, ni pueden ser homologados en sede judicial. Acá hay un fallo muy importante, es el fallo Basile con Banco Hipotecario, es un fallo reciente de la Sala 2 de la Cámara de Apelaciones, Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de Azul, donde la persona plantea, en este caso, una apelación en Cámara, porque el juez de primera instancia admite la demanda y le saca un previo, una resolución previa donde manda a agotar la instancia de la mediación en los términos de la Ley 13.951. El actor apela a esta resolución y dice que él había transitado la instancia de la OMIC y que eventualmente no tenía por qué volver a mediar, a lo cual el juez le dice que tiene que pasar por instancia de mediación. Lo que dice la Cámara en particular es que hay que agotar instancia de mediación en la provincia de Buenos Aires, porque si bien la ley de mediación, dentro de lo que son los apartados de los objetos o de las clases de juicio que están eximidos de pasar por mediación,
la Cámara entendió que en este caso en particular se trataba de un contrato comercial, con lo cual cualquier acción derivada del cumplimiento o incumplimiento de un contrato debe pasar por la instancia de mediación prejudicial obligatoria de la provincia de Buenos Aires. La ley 13.133 fija pautas procesales para la tramitación de causas en el fuero civil y comercial de la provincia, sugiere el procesísimo, refiere en relación al beneficio de gratuidad, que acá entiendo que no es automático, que opera para la aplicación de exhibición de tasas y contribuciones, no para cosas, porque habilita que el juez pueda regular honorarios en proporcionalidad al caudal económico de las partes. Y en el caso de que se apele las decisiones judiciales, se debe integrar capital y honorarios. Por su parte, en materia nacional, se dictó la ley 26.993 en el año 2014, donde se viene a ayornar todo el sistema de resolución de conflictos en materia de consumo con un nivel bastante superador. Actualmente es a nivel, como dije, nacional, con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y sí tiene carácter previo y prejudicial obligatorio antes de litigar. Previene la justicia nacional en lo comercial o civil o federal una vez que se cierra esta instancia. El COPREC permite sortear mediador o elegirlo, esa elección puede ser por ambas partes o en su caso por el consumidor, es un trámite gratuito cuando el sorteo, cuando la elección del, digamos, cuando la designación del mediador es por sorteo, y tiene costo en el caso de las notificaciones cuando es elegir las partes o por el consumidor. La competencia se rige en particular por el lugar de consumo, de uso, por el de celebración del contrato, por el del proveedor o prestador, o por el domicilio de la cita en garantía de elección del consumidor o usuario. Las actuaciones iniciadas en el COPREC interrumpen la prescripción para la oficialidad administrativa. El plazo de duración de este procedimiento ante COPREC es de 30 días, prorrogable por 45 días más. Bueno, para iniciar el trámite en el COPREC, en principio hay que estar registrado en la web de consumo protegido, ser mayor de 18 años, titular de reclamo y consumidor final. Que el monto del reclamo, dice, no supere los 55 salarios mínimos vitales y móviles. Perdón la pausa. No tener el mismo reclamo ingresado y vigente en COPREC y que el reclamo sea contra un proveedor. www.consumoprotegido.gov.ar, ahí es donde inician los reclamos. Se crea la cuenta, como les dije antes, se genera el reclamo, hay que tener individualizado el número del reclamado, y eventualmente allí se puede sortear mediador o elegir dentro de la nómina de los mediadores que uno tenga, indicando los datos de la matrícula. Luego se abre una ventana, reclamo sin turno, se elige el día, la hora y la zona del mediador, y ahí es donde se va a indicar quién es el conciliador y la hora de la audiencia. En el caso del COPREC se va a llevar adelante una audiencia con el conciliador y las partes deberán constituir el domicilio electrónico, la comparecencia es personal, tanto para el consumidor como para el prestador o proveedor. Es importante que en el caso del prestador concurra el letrado o representante legal o mandatario con facultades, y lo atinente a la celebración de esa audiencia tiene carácter confidencial. En esa primera audiencia lo que se puede es ampliar el reclamo contra otros proveedores y prestadores, y también ampliar el objeto, o sea, los rubros respecto del reclamo que se está realizando. En el caso de la incomparecencia del requerido, en este caso del proveedor o prestador, si la incomparecencia es injustificada, se le aplica una multa, se cierra y se abre un acta donde queda expedita la posibilidad de accionar judicialmente. Si la incomparecencia, en este caso, es justificada, se va a fijar una nueva fecha de audiencia. La incomparecencia del consumidor, a que se cierre la instancia, se archive este expediente y haya que iniciar un nuevo reclamo. En el caso de las audiencias con acuerdo, se homologa a los 5 días ante la autoridad de aplicación, y siempre el acuerdo tiene que tener específico un plazo de cumplimiento respecto de lo que acordó. Llegado el caso, si no se cumple con lo pactado en ese acuerdo, se aplica la multa del artículo 46 de la Ley de Defensa del Consumidor, y queda habilitada la posibilidad de avanzar en juicio.
La autoridad de aplicación tiene dos facultades, la de revisar y homologar, y también puede revisar y rechazar observaciones a ese acuerdo, con lo cual se devuelve al conciliador para que en el plazo de 10 días haga la adecuación que se le solicitó. Los honorarios del conciliador los va a pagar el fondo de financiamiento en el caso de que el conciliador haya sido designado por sorteo y eventualmente por el proveedor de consumidor, según que fuera elegido por ambos o por este último. Los acuerdos ante el COPREC revisten carácter de cosa juzgada, se pueden ejecutar ante su cumplimiento en justicia ordinaria. En el caso de que no haya acuerdo, se elabora un acta con los comparecientes y queda habilitada la vía judicial para poder litigar. Bien. Esto que acabo de hablar sería en líneas generales los dos ámbitos donde podemos trabajar los reclamos en materia de consumidor en la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional en el COPREC. La ley dice que no requiere asistencia letrada en ninguna de las dos instancias, cosa que yo no recomiendo, en el sentido de que sí es importante que los reclamos tengan mínimamente un asesoramiento jurídico, debido a que hay cuestiones ajenas que los particulares, por una cuestión lógica, desconocen y es necesario asesorarlos. E incluso manejar muy bien el tema de la prescripción, que es un elemento fundamental, porque a veces viene la gente o quiere iniciar reclamos, y lo cierto es que hay plazos que están vencidos. Entonces es muy importante el asesoramiento y el acompañamiento nuestro como abogados. Bueno, en materia de demanda judicial, yo distinguí acá 3 apartados importantes que me parecen como convenientes, como tenerlos como puntos de inicio para no evitar confusiones. La ley 3.959 es la ley de mediación obligatoria en la provincia de Buenos Aires, que establece, en principio, una nómina de objetos para inicio de caso que tiene que pasar por esta mediación. Como les dije antes, si bien no están incluidas las cuestiones relativas al derecho del consumidor, sí hay antecedentes que dicen que si se trata de un cumplimiento o incumplimiento de un contrato civil o comercial, sí hay que pasarlas por mediación. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires y a nivel nacional, lo que les acabo de informar recién, lo del tema del COPREC, la ley 26.993, y después acá encontré un fallo muy interesante de aplicación de la ley 26.589, que es la ley de mediación obligatoria, la civil, digamos, la común, que se trabaja en Capital, y acá hay un fallo en particular que se ha trabajado una mediación bajo esta legislación de la 26.589, y se dicta una sentencia donde el juez de primera instancia en estos autos, Juan con American Airlines, la sala 3 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, le dice al actor que debe cumplir con un COPREC, porque si no, esa sentencia no se da por cumplida, ergo no puede continuar con la sustanciación del reclamo. Se plantea nuevamente una apelación en relación a esto, se revoca la decisión del juez y dice que se ha cumplido en principio con el espíritu y el objeto de la mediación a través de esta mediación en los términos de la 26.589. Incluso la actora, cuando hace su descargo, dice: intenté hacer un COPREC y el COPREC me lo rechaza, que el proveedor era una línea aérea, y me mandan a hacer el reclamo a la ANAC. Y el ANAC, por su parte, dice: pretendo la incompetencia del organismo o de la mediación porque me es ajeno. Y la Cámara Federal entendió que la mediación civil que se había hecho, en los términos de la 26.589, daba por válido y no tenía que volver a hacer un COPREC. Con lo cual, existe la posibilidad de que algún tipo de mediación en los términos de la 26.589 sea válida para reclamos en defensa del consumidor. Beneficio de gratuidad. El artículo 53 de la Ley de Defensa del Consumidor dice que todo el trámite y el proceso en materia de defensa del consumidor es gratuito. Siempre hay que invocarlo en la demanda,
y a mi criterio, como les dije antes, es para beneficio de la exhibición de la tasa de justicia y en principio de las costas. Acá tengo que detenerme. Hay un fallo de la Sala D de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, en los Santos Martínez, con Nexcar, esto es de un fallo del año pasado, donde la Cámara dice el beneficio de gratuidad no es lo mismo que el beneficio de litigar sin gastos. Son figuras completamente distintas. Entiende la Sala que los gastos que se puedan incurrir en la tramitación del proceso sí son gratuitos, pero que llegado el caso, al final del proceso, hay que cumplir con el pago de los honorarios. Con lo cual, sea la sentencia en favor del consumidor con condenados al demandado, o en su caso, una sentencia que sea adversa, los honorarios al abogado hay que pagárselos igual. Con lo cual, obviamente, habrá que analizar cada caso en particular. Corresponderá hacer un beneficio litigar sin gastos, pero este beneficio de gratuidad no significa que no se le vayan a pagar las costas a los honorarios, porque obviamente a los abogados, porque obviamente el Estado no nos paga en esta clase de juicios, ¿sí? Bien. El proceso sumarísimo también lo establece la defensa del consumidor, dice salvo que el juez por resolución fundada diga que se corresponde tramitar esto por otra clase de proceso, porque es fundamental para poder estudiar el tipo de los hechos que se están invocando. La prescripción, en principio, la Ley de Defensa del Consumidor dice que es de 3 años para acciones judiciales, administrativas y sanciones. Ahora bien, hay un acápite que está agregado que dice que si por otras leyes generales o especiales se fijan otros plazos de prescripción, se está la más favorable al consumidor. A ver, aquí hay un tema fundamental que con la reforma y la unificación del Código Civil y Comercial se establece una prescripción general, según el artículo 2560, de 5 años. Hay un fallo de la Corte del año 2014 que es bastante adverso a este tipo de interpretaciones y dice que hay que respetar los plazos que determina la ley especial, como en este caso en Buffoni, que hablaba de que cualquier acción derivada de la discusión respecto a un contrato de seguro, de la ley de seguros, tenía una prescripción de 1 año. Hay una tesis amplia que prioriza este principio de protectorio respecto de que si hay un plazo de prescripción más favorable al consumidor en alguna otra ley general o especial, se le dé prioridad. El artículo 1094 del Código Civil Comercial refiere la interpretación y prelación normativa, ordena el principio de protección al consumidor y en caso de duda dice, manda aplicar la ley más favorable. Entonces, un razonamiento. Si el artículo 2560 establece una prescripción de un plazo genérico de 5 años y el mismo código y la misma ley nos habilitan a que si hay una ley general se fije un plazo de prescripción que le sea más favorable, entonces podemos invocar la prescripción general de los 5 años. La regla en defensa del consumidor y en derecho del consumidor es siempre proteger a la persona humana, ya sea con ley general o especial, ¿sí? Este es el indubio pro consumeril, digamos. Entonces, la idea siempre es tratar de circundar sobre normas que sean extremadamente protectorias para el consumidor. Si nos acotamos a legislación especial que reduzca esa protección al consumidor, estamos sonados. Entonces siempre hay que tratar de invocar legislación donde el consumidor quede más protegido frente a alguna normativa o resolución que no sea tan beneficiosa, ¿no? Que sea un poco más adversa. La prescripción se interrumpe por la comisión de nuevas infracciones, esto es, supongamos que hay un reclamo respecto a una entidad bancaria porque se vienen efectuando débitos en alguna cuenta o en alguna tarjeta, cada uno de esos resúmenes mensuales donde ese débito que no corresponde se continúa, eso implica la comisión de nuevas infracciones, ¿sí? Al igual que el inicio de las actuaciones administrativas por parte de la autoridad de aplicación. Bien. En materia de competencia, respecto de las acciones que inicia el consumidor, tenemos una posibilidad, digamos, de avanzar por una cuestión de fijar jurisdicción. Nosotros, los abogados, siempre tratamos en lo posible de
radicar las acciones judiciales, donde tenemos un contexto mucho más favorable al momento de obtener algún resultado en las sentencias, lo cual nos habilita, en el caso de que tengamos que iniciar acciones por parte del consumidor, a que la acción pueda quedar radicada en el juzgado de domicilio del consumidor, lugar de consumo o de uso del servicio, el lugar de la celebración del contrato, el domicilio del proveedor o de la citada en garantía, para las operaciones de crédito y consumo. Y en el caso de que la acción sea iniciada por el proveedor, corresponde que lo haga en el domicilio del consumidor. Acá es importante algo en materia de competencia prorrogable y demás. Bueno, aquí les pongo un poco también cuáles serían los fueros donde se trabajan este tipo de cuestiones: ordinario, civil y comercial en la provincia de Buenos Aires, comercial o civil, según el objeto, si excede o no la relación mercantil en capital, y el fuero civil y comercial federal, ya sea en capital y en provincia. En materia de prorrogabilidad de la competencia, acá también se plantea algo fundamental. Es un debate jurídico que todavía no está terminado respecto de la incompetencia y la prórroga de la competencia. A ver, si la competencia está prorrogada de manera convencional, es decir, por acuerdo de partes, porque eso está plasmado plasmado escrito en un contrato, digamos. A veces pasa que también existen los contratos de adhesión, y bueno, uno cuando acepta las modalidades también está aceptando la competencia. Digo, si ambas partes lo convienen, tanto el consumidor como el proveedor deberían respetarla. Ahora, si esa competencia, por más que acá se abre un paréntesis, ¿no? Si esa competencia puede llegar a resultar adversa al consumidor, puede pedir que al momento de contestar la demanda se plantee la incompetencia por aplicación de esta norma de orden público, de la ley 2440, por declinatoria, o en el caso de que sea el consumidor el que tiene que iniciar la demanda judicial, se ajuste claramente a lo que establece la ley, y pedir que el juez se declare competente y se inhiba la competencia de cualquier otro juzgado. Esto es, son los remedios procesales que tenemos en los códigos como para poder plantear. El tema de la incompetencia no es un tema que tampoco está cerrado. En la mayoría de los casos, digamos, puede suceder que los juzgados civiles y comerciales, cuando se plantea alguna acción derivada de defensa del consumidor, en el caso de corresponder, de oficio se decreta esa incompetencia y se ordena que las acciones sean iniciadas en el tribunal o en la justicia que corresponde. La Corte tiene un antecedente que sostiene que está en contra de que esa declaración de incompetencia sea de manera oficiosa, es decir, tiene que ser peticionada por las partes, mientras que la Suprema Corte y la Cámara Nacional de Apelaciones dice que sí se puede dictar de oficio. Hay un plenario del año 2011 de la Cámara Comercial de Capital, donde se deja sentado que sí, digamos, cuando está, porque por aplicación de una norma de orden público, como ser la Ley de Defensa del Consumidor, y esto que les decía antes, ¿no? Lo de la aplicación del 1094 del Código Civil, que habilita a la aplicación de la ley más favorable, se entienden que entre lo que sería el consumidor y el proveedor, hay que tratar de beneficiar en algún punto el acceso a la justicia, y que debe tramitarse cualquier tipo de cuestión en el domicilio del consumidor. Hay cuestiones relativas a los contratos de consumo, donde muchos de esos contratos tienen que ver con la ejecución de títulos, ¿sí? Entonces, ahí hay toda una cuestión que se discute respecto de si hay que hacerle lugar o no a la condición cambiaria del título. La mayoría de la doctrina se orienta claramente, y a nivel jurisprudencial también, a que hay que abstraerse de esa condición cambiaria del título. Y lo que hay que beneficiar acá es la relación acreedor-deudor, en la cual el deudor reviste su condición de consumidor. Entonces, a partir de ese razonamiento es que corresponde que pueda aplicarse de manera oficiosa esa incompetencia y llevar adelante la ejecución de ese título, digamos, en el domicilio del consumidor, ¿sí? Bien,
Respecto de la legitimación activa. Bueno, la legitimación activa, por supuesto, la tienen las personas físicas o jurídicas, siempre que sea destinatario final, ¿sí? Cuando hablamos de personas jurídicas, la utilización o el uso o el consumo no tienen que formar parte de una cadena de producción, porque en este caso, digamos, no revisten el carácter de destinatario final. El artículo 1092 del Código Civil incluye a todos. Cuando digo a todos me refiero a que ya no es directamente el que es titular, por así decirlo, de ese derecho, sino también que puede haber dentro de esa vulneración, digamos, del derecho del consumidor, otras personas afectadas, ¿sí? Entonces, lo que hace el código es habilitar a que otras personas, sobre las cuales no hay una relación directa con el proveedor, también puedan ser actores legítimos para poder accionar. Bueno, como les había comentado antes, aquí hay que hacer recalcar a partir de ahora respecto de la figura del consumidor hipervulnerable, como para que el juzgado al momento de llevar adelante el proceso tenga presente que sea específicamente de alguien bajo esa categoría. La legitimación pasiva. ¿A quién demandamos? A todos los intervinientes, todos, ¿sí? Incluyendo también a la cita en garantía. La responsabilidad en cuestiones de consumo siempre es solidaria, ¿sí? El demandado debe demostrar que la causa del daño le es ajena para ser liberado en una sentencia. Entonces, cuando iniciamos una demanda en relación a un ejercicio protegido, digamos, por el derecho del consumidor, tenemos que demandar a todas las partes, a todos los intervinientes, productor, fabricante, importador, distribuidor, proveedor, vendedores, titulares de marca o servicios. A ver, acá se abre algo muy importante que tiene que ver con todo el tema del comercio electrónico. Hay muchísimas plataformas que intervienen en la comercialización de productos, así que es fundamental que se dé intervención en sede judicial a todas las que intervienen en esa relación de consumo. También están las empresas o sociedades mixtas y los entes estatales. Bueno, el objeto de la demanda claramente es la reparación integral, ¿sí? Respecto del daño que se pretende indemnizar y resarcir. Esto surge obviamente de la ley del Código Civil y Comercial. El artículo 1740 habla del derecho de reparación integral plena, con los intereses que se puedan devengar respecto de la pretensión resarcitoria. Y hay que invocar siempre el deber de reparar, y el deber de reparar que está contemplado en el artículo 1716 del Código Civil. Relatamos los hechos, invocamos derecho, puse acá lo de la base legal como un antecedente básico para poner en las demandas, y después vamos a los rubros reclamados. Respecto de los rubros reclamados, tenemos daño material, psicológico emergente, lucro cesante, privación de uso, pérdida de chance y demás. Y arriba de esto destaqué algo que es fundamental, no para al momento de ligar, si bien puede ser deducible del concepto de daño material, es lo que se llama el daño directo, que está en el artículo 40 bis de la Ley de Defensa del Consumidor. Es un parámetro que tienen las autoridades de aplicación para poder fijar la reparación del daño en materia de indemnización de una forma estricta, digamos, como tarifada, como un mínimo, digamos, ¿sí? Las autoridades de aplicación, cuando tengan las facultades otorgadas por ley, digamos, por un acto administrativo, pueden aplicar este tipo de reparación de daño directo, ¿sí? Que obviamente encuentra el tope en los términos del artículo 49, pero esto se los quería dejar en claro porque muchas veces en los reclamos que se hacen en defensa del consumidor a nivel administrativo, la gente pretende una reparación un poco más amplia, digamos, ¿no? Y lo cierto es que las autoridades de aplicación no tienen facultades para poder ponderar otra clase de daños y en base a eso poder resarcir. Entonces, tengan siempre en cuenta que cualquier instancia a nivel administrativo se limita específicamente a lo que sería el daño directo, que es algo así como el daño material, ¿sí? Para que puedan comprender el concepto. Bueno,
una vez que cumplimos con toda la liquidación de daños, hay un daño que es fundamental, que es nuevo, que muchos abogados omiten hacerlo en las demandas, que es la multa civil, que es el daño punitivo, ¿sí? El daño punitivo es una multa especial que la va a fijar el juez, está dentro de un marco normativo, tiene un tope fijado en el artículo 47, inciso B, y esto es un monto independiente del resto de los rubros que se puedan pedir, ¿sí? Fundamental, porque esto, digamos, independientemente del valor material que se pueda trabajar en un reclamo, a veces el daño punitivo es muchísimo mayor de la indemnización que corresponda por daño material. Respecto de la prueba, bueno, en materia de prueba, ambas partes tienen que probar como cualquier juicio de daños, y acá la ley hace un apartado especial, una mención especial, y dice que los proveedores deben aportar todos los elementos de prueba, ¿sí? Y que la carga probatoria está en el demandado, dice, es el que está en mejores condiciones de probar, ¿sí? Si cumplió, si no cumplió, quién es el responsable, digamos. Entonces la ley establece esto, si bien da la posibilidad al actor de poder llevar adelante cualquier producción de prueba, como para poder probar lo que está alegando, sí es cierto que el demandado tiene la obligación de probar su no responsabilidad o su eximiente de responsabilidad, ¿sí? Que obviamente va a quedar plasmado en una sentencia. El juez acá lo que va a hacer lugar, en principio, en una sentencia con toda la colección de la prueba, es aplicar el indubio pro consumerismo, el principio de favor de los más débiles, protección al más débil, ¿sí? Entonces, la idea es que el demandado sea el que tenga mejor posibilidades de probar, y así sea para poder obtener, llegado el caso de que no lo pruebe, una sentencia que no sea favorable. Hay un fallo del 2018 de la Sala H, de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Quiroga contra Arcos Dorados. En este fallo hay todos los elementos constitutivos de la protección del derecho del consumidor están muy bien plasmados, así que recomiendo que lo puedan leer, porque está muy bien explicado el instituto respecto de por qué es el demandado el que debe probar y está en mejores condiciones de probar que el consumidor. Bueno, el resto de la prueba, documental, informativa, pericial, testimonial y confesional. Bueno, y después vendría lo que sería nuestra sentencia, digamos. Cuando me pusieron a hacer esta charla, yo consideré importante hablar sobre el tema de defensa del consumidor y el derecho del consumidor, porque muchísimos abogados en el ejercicio profesional no le dan mucha importancia a la legislación en defensa del consumidor, pero la legislación en defensa del consumidor viene para quedarse, y acá hay que trabajarlo muy bien al tema, hay que estudiarlo y hay que aprender a aplicarlo, porque esto trae muy buenos beneficios. Digo, en el razonamiento jurídico que hacemos los abogados, al confeccionar una demanda, al asesorar, hay que darle lugar a el derecho del consumidor, porque es un derecho que vino para quedarse y porque se está trabajando mucho a nivel internacional para poder darle una mejor raigambre, sin perjuicio de que ya lo tenemos en nuestra Constitución, pero que se instale de otra manera, digamos, en el derecho argentino. ¿Sí? En otros países esto está arraigado hace muchísimos años y los reclamos son muy beneficiosos. Bueno, muy bien. Doctora Ayala, ¿está por ahí? Doctora, bueno, espectacular la charla. No sé si tiempo, si habrá lugar para las preguntas. Yo lo que les propongo es lo siguiente, como son muchas personas y estoy viendo que hay 46 preguntas, es lo siguiente. Yo no tengo ningún problema de responder las preguntas. Si ustedes quieren me pueden mandar un mail,
yo les puedo consignar mi dirección de correo, y en base a eso podemos ir conversando, hasta incluso, bueno, tengo entendido que había una gran demanda para poder concurrir a esta charla, pero no se pudo, así que es muy probable que se pueda volver a repetir en un tiempo, y contestarles a cada uno las preguntas. Siempre aparecen muchos casos, y a mí me pasa tal cosa, y yo quiero que me diga qué pasa con esto y demás, entonces digo, para no hacer respuestas rápidas y que queden muchos colegas sin obtener ninguna satisfacción a las preguntas, les propongo eso. Mi correo es mps.jurídico@gmail.com. Sí, estamos recibiendo los reclamos de los consumidores a través de la página web www.argentina.gov.ar/defensa del consumidor /formularios, y ahí el sistema nacional empieza a derivar en todas las OMIC jurisdiccionales, de acuerdo a los criterios que corresponden por ley, los reclamos. Así que pueden iniciar los reclamos a través de la página web. Bueno, doctor. Bueno, doctora Suárez, excelente la disertación. También les propongo a todos que anoten el WhatsApp de la agrupación, para el que quiere que le mandemos el material, nos manda directamente el mail al WhatsApp, que es 15 39 40 26 26, y ahí le estaremos enviando a todos aquellos que nos envíen por el mail, por WhatsApp, le estaremos enviando el material por email, por supuesto, para que lo tengan. A su vez, doctora, le propongo que en la brevedad demos una nueva charla, atento a que mucha gente quedó afuera, y sin perjuicio de esto, les reitero que subiremos esta charla para todos aquellos que quieran repetirla a nuestro canal de YouTube. Bueno, doctora, no sé si quiere agregar algo al respecto. Sí, lo que les estaba comentando un poco al final, ¿no? Hay mucho para trabajar sobre el consumidor. Me parece que los abogados tenemos que empezar a ser un poco más protagonistas en el ejercicio de este derecho. A veces queda como muy solapado, muy por encima, digamos, y hay mucho para trabajar. Hay distintas cuestiones de la vida cotidiana que se encuadran en la figura de la relación de consumo, y obviamente, bueno, frente a eso uno tiene las posibilidades de accionar, ¿no? Ya sea en instancia administrativa o en instancia judicial. Incluso en instancia judicial se logran muy, muy buenos resultados. Yo creo que esto se desconoce, y sería muy interesante que empiece a ser una incumbencia nueva para nosotros el ejercicio del derecho de defensa del consumidor. Así que estoy abierta a las preguntas, cuando quieran me escriben, mandan un mail, lo hacen a través de la agrupación, que serán bienvenidas. Incluso, bueno, prepararemos una nueva charla, puede generarse alguna charla de clínica jurídica. Tengo entendido que la agrupación va a empezar a trabajar con esto, así que será bienvenido cualquier planteo, consulta o lo que fuere en materia de defensa del consumidor. Les agradezco mucho la atención, espero no haber hablado tan rápido, suelo hablar rápido, pero la intención es que haya podido quedar algo presente. El PowerPoint se los voy a poner a disposición, así lo van dando tranquilos, y en base a eso también me pueden hacer las consultas. Agradezco mucho a todos la atención, y bueno, espero verlos pronto en otra charla. Bueno, doctora, muchísimas gracias. Le Gracias. agradezco a todos por la participación, y no solamente propongo que nos manden todas las inquietudes que tengan al mail de la doctora, o bien al WhatsApp de nuestra agrupación o a nuestro mail, sino que también propongo que lo hagan de cualquier temática. Cualquier duda que tengan de cualquier temática, estamos dispuestos a escucharlo, no solamente dudas, sino inquietud o lo que sea, como así también, si quieren proponer alguna charla que demos, o cualquier inquietud que tengan, estamos dispuestos a escucharlo. Les agradecemos a todos. Los invito a seguirnos en nuestras redes, como lo vienen haciendo cotidianamente, y nos estamos viendo en una próxima charla. Muchísimas gracias y hasta luego. Muchas gracias. Sí, ahí está, el mail mío es mps.jurídico@gmail.com, y si no,
nos encuentran en Facebook en Abogados por la Matanza y en Instagram también. Les mando un saludo a todos y que tengan buena tarde. Gracias.